Bien, Dios les bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida a esta tercera clase, Isaías, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Quiero comenzar diciéndoles que Isaías, pues no solamente fue el profeta de la santidad, como lo vimos en la clase pasada, también es conocido como el profeta del Evangelio antes del Evangelio. Él vivió en una época religiosa, claro, sí, pero era una época muy vacía. Los templos estaban llenos, pero estos corazones que se alojaban dentro de estos templos estaban muy lejos de Dios. La gente sabía qué decir, la gente hacía todo el proceso de la ceremonia, pero habían olvidado realmente a quién estaban adorando. Y fue justamente en este momento, cuando el ruido de la religión estaba ahogando, ¿no?, la voz de la fe, que Dios utiliza a un hombre para hablar esperanza. Una fe que no solamente era para Judá, era una fe que iba a llegar a todos los rincones del mundo. Isaías profetizó más de 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, y sin embargo, él habló de él con una claridad sorprendente. Cuando estás leyendo el libro de Isaías, parece que él estuviera frente a frente en la cruz. Lo lees y sientes o entiendes que Él puede ver cada herida, Él puede escuchar cada palabra de Jesucristo, o al menos eso pareciera. Es como si Dios lo hubiera llevado más allá del tiempo y desde allí Él estuviera mostrando su plan eterno. Un Dios santo que iba a venir al mundo a salvar a los pecadores. Por eso es que muchos llaman al libro de Isaías el quinto evangelio. Es ahí algunos títulos que le dan. Vemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, bueno, ellos cuentan lo que Cristo hizo, pero Isaías nos explica por qué lo iba a hacer. Su mensaje no es una poesía profética, es ese evangelio que podemos ver como una semilla. Y la santidad vemos que se encuentra con el dolor, y de ese dolor pues va a brotar la gloria. Si nosotros nos vamos, ¿no? Dejamos la semana pasada en el capítulo 6, luego seguimos del capítulo 7, donde se anuncia Emmanuel, Dios con nosotros, hasta el capítulo 53, donde leemos que se describe al siervo sufriente. Isaías no está soñando, él está viendo el corazón del evangelio. Calvino lo dice de una manera muy poética. Dice, Isaías fue tan claro en anunciar a Cristo que parece no haber un futuro, sino de algo ya cumplido. Y esa es la verdad, porque Isaías vio la cruz antes de que existiera el Gólgota. Él oye el clamor del siervo antes de que lo claven, y él habla de la resurrección sin que todavía hubiera esa tumba vacía. Entonces podemos pensar que, pues los profetas, ¿no? Veían símbolos, veían un fuego, veían un arco iris, veían una escalera, pero Isaías es diferente porque él vio una persona, y esta persona era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Vio al Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 12, versículo 41 dice que Isaías fue tan claro en anunciar a Cristo que parece no hablar de un futuro, sino de algo ya cumplido. Fíjense que podemos ver, eh, podemos entender, ¿no?, que el Cristo que Isaías vio en su trono es el mismo que se colgó en la cruz por nosotros. El Dios 3 veces santo del capítulo número 6 que recién veíamos la clase pasada es el mismo siervo quebrantado del capítulo 53. Isaías no es un profeta más, él es el puente entre la santidad y la salvación. El hombre
que sostuvo en sus labios las palabras más profundas del Antiguo Testamento, ¿no? Que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces, Isaías podríamos decir que vio eh, la cruz antes del reino y a Cristo antes de Belén. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver el primer punto que nos habla precisamente de Manuel Dios con nosotros. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué está sucediendo en medio de todo esto? Bueno, la escena es extensa, Jerusalén está rodeada, está amenazada, el miedo pues se siente casi casi así que en el aire, ¿no? No salgas de la casa, no te asomes, la gente está aterrada. Lo que hace el rey Acaz es que él se siente acorralado, ¿no? Por esa presión política y hace lo que muchos hacen cuando pues empiezan a, a sentir el temor, que el temor los domina, que empiezan a perder la cabeza y empiezan a hacer cosas que no deben de hacer. Él deja de mirar o de buscar, ¿no? En Dios y empieza a buscar soluciones humanas. Es en ese momento que pasa por una incredulidad y su fe empieza a flaquear. Dios, vemos que a través de Isaías pronuncia una de las más grandes promesas de toda la historia. Dice que una virgen concebirá. Esa frase, bueno, pues no era algo alegórico, ¿no? Era una declaración de parte de Dios. Este, está diciendo, ¿saben qué? No esperen que alguien los venga a rescatar. Yo mismo soy el que los voy a salvar, porque Emmanuel significa literalmente Dios con nosotros. Y esa creo que es la clave del Evangelio, porque no es Dios que nos está mirando desde lejos, ni es un Dios que está enviando ayuda por terceros, sino que es Dios entrando en nuestra historia. Se está vistiendo de carne y va a caminar entre nosotros. Calvino dice, Dios no se contentó con enviar ayuda desde lejos, sino que descendió para ser nuestro Salvador. Y eso es exactamente lo que Isaías ve. El Dios eterno está dejando la eternidad para habitar entre los hombres. Entonces, el Creador está entrando dentro de la creación. Jesús, la profecía, apaguen sus micrófonos, por favor. Ok, entonces les decía que eh, en Jesús la profecía se cumple. El cielo, bueno, de alguna manera termina por hacerse vecino de la tierra, ¿no? Y, y vemos que se hace niño. Eh, lo que era algo tan santo, yo no tengo palabras para describirlo, se vuelve ahora cercano. Bueno, eso es un punto central del Evangelio, porque Dios no nos llama a que subamos hasta donde Él está, sino que Él baja hasta donde estamos nosotros. Recuerden que la narrativa de la Escritura es la historia de un Dios que se acerca a su creación, a los hombres. Pensemos que cuando Isaías anuncia esto en Manuel, el mundo está esperando a un rey poderoso, pero Dios les da o nos da, ¿no? A un niño indefenso, porque la salvación no iba a venir con espadas, sino con eh, un llanto en un pesebre en Belén, ¿no? 7 siglos después. Y esto nos lleva al segundo punto, el niño eterno y el reino sin fin. Dice la escritura en Isaías capítulo 9 versículos del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y este pasaje constituye uno de los anuncios mesiánicos más importantes del Antiguo Testamento. Isaías está inspirado por el Espíritu Santo y no se limita a profetizar un nacimiento humano. Él declara la irrupción de lo divino en la historia. Observamos que el texto no solamente dice un niño nos es nacido, sino que también dice un hijo nos fue dado. Y esta es una distinción teológica que no podemos pasar por alto, ¿no? La humanidad de Cristo nace, pero su divinidad es dada. Entonces, es un parámetro para empezar a entender que, bueno, es 100% hombre y es 100% carne. El profeta contempla. Esto es un término que a lo mejor en alguna ocasión, bueno, en alguna ocasión lo estudiaremos. Se llama la unión hipostática y Isaías lo está diciendo de una manera tan a la ligera, ¿no? Tan vaga, sin que sea así, ¿no? Esa es la expresión con la cual yo lo puedo decir, como lo dice Isaías, pero este término tardó muchísimo tiempo en que la teología cristiana lo pudiera acuñar. Un solo ser era plenamente Dios y plenamente hombre. Y para que llegaran a esa, ¿no? A esa definición, ¿no? De lo que es la unión hipostática, pues pasaron muchos siglos. Entonces, lo que ve Isaías es un trono sobre los hombros de un niño, es una imagen, pues hasta cierto punto muy paradójico, pero también es glorioso, ¿no? El poder no reposa sobre ejércitos, no tiene coronas terrenales, sino que solamente él ve la humildad del Hijo encarnado. Entonces, los títulos que él acompaña a esta profecía, pues vamos a ver que son meramente descripciones proféticas, son atributos teológicos que van a revelar la plenitud del Mesías. Vemos que dice admirable consejero, esa- dice que es admirable consejero, ¿no? Esto nos habla de su sabiduría perfecta, que es superior a toda la razón humana. Vemos que es Dios fuerte y proclama su omnipotencia, la fuerza divina. eh, no sé, vemos también que nos dice que es Padre eterno y no en el sentido trinitario, ¿no? Sino en su paternidad redentora, esa que es eterna hacia cada uno de nosotros. Y por último, pues Príncipe de Paz, que es aquel que va a terminar o va a llegar a poner fin a la enemistad entre Dios y el hombre mediante la reconciliación. Y a esto dice Charles Spurgeon: el trono del niño en el pesebre está más alto que todos los imperios de la tierra. Isaías entonces anticipa no solamente el nacimiento del niño, sino que anticipa un reinado universal del Mesías, un reino que está fundado sobre justicia, sobre verdad, sobre paz. Y aunque aún vivimos en el tiempo de espera, ¿no? La promesa no depende de los hombres, sino del carácter de Dios. Por eso el texto termina con una garantía inquebrantable, ¿no? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, nosotros entendemos que esta frase teológicamente viene a ser el sello de la soberanía de Dios. El cumplimiento del reino mesiánico, pues ya no es algo hipotético, sino que nos da una certeza escatológica que va a sustentar o está sustentada en la fidelidad de Dios. Isaías empieza a contemplar el gobierno de Cristo como algo presente y futuro, empieza o inaugura eh,
en su visión, ¿no? O lo que vamos a ver más tarde de su primera venida y también lo consumado ya en su retorno. Entonces, el profeta, bueno, nos enseña que el niño de Belén no solamente viene a redimir, no solamente viene a perdonar, sino que también viene a reinar. Su trono no está sujeto al tiempo porque el niño que nació, bueno, es el Dios que siempre fue. Y para eso, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es un punto que yo creo que es el centro de del estudio acerca de este personaje. El punto 3, el siervo sufriente, el Evangelio según Isaías, dice que eh, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, ¿qué entendemos? Primeramente, aquí nos vamos a detener bastante. Vamos a ver la paradoja del siervo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el santo hecho sufriente que se nos muestra en Isaías, pues es el punto de convergencia entre la santidad de Dios y la miseria humana. El profeta que en el capítulo 6 recién veíamos que contempló al Señor en su trono rodeado de serafines, ahora lo está viendo humillado, lo está viendo rechazado, lo está viendo quebrantado. Esa es una gran paradoja del Evangelio, porque el santo se hace siervo, el eterno rey, ¿no? Que reinaba sobre los querubines, ahora es varón de dolores, es despreciado por los hombres. Entonces Isaías no está describiendo una derrota, sino que está yendo a un misterio muy profundo de la redención. Dios misteriosamente, ¿no? Pues, escoge revelarse no desde la fuerza, sino desde el sufrimiento. Martín Lutero dice que la cruz no fue el fracaso de Dios, sino su forma más pura de reinar. Entonces, vemos que tiene un propósito este sufrimiento. El propósito es la sustitución y la justificación. Isaías deja en claro que el siervo no sufre por accidente, no sufre como un mártir de una causa humana, sino que es un sustituto divino. Dice que herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Aquí eh, podemos ver algo que es o que forma parte, ¿no? de la doctrina de la sustitución penal. Cristo cargó la culpa del hombre y recibe la pena que el hombre merecía. Calvino, Calvino termina diciendo o explicando que Cristo no solo sufrió en nuestro lugar, sino que tomó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos para que en su castigo encontráramos paz. Este intercambio, ¿no? Nuestra culpa por su justicia, define esa parte del Evangelio, ¿no? Que nos da o nos envuelve en ese amor, porque la cruz no es una tragedia, la cruz es una transacción de algo legal entre la justicia de Dios y su misericordia. Dice segunda de Corintios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es muy bonito este versículo porque podemos darnos cuenta que así como el fuego purificó los labios de Isaías en el templo, ese es el mismo fuego
que Cristo soporta en la cruz. Vemos que el altar que veíamos, ¿no? En, en- en- en Hebreos, cuando veamos la explicación, ¿no? Ahora está encontrando su plenitud en la cruz del Calvario, en el madero. Y, y, y bueno, este mensaje de Isaías capítulo 53 obviamente no termina en el dolor, sino que va más allá hacia la transformación, lo que el profeta está viendo en esta visión. Nosotros como creyentes lo experimentamos por la fe. Cada palabra, fíjense, llevó, molido, castigo, paz, todo eso habla de una sustitución, habla de redención, de reconciliación. Cristo no muere solamente para inspirar compasión, sino que Él lleva a reconciliar al hombre con Dios y va, pues, en segunda instancia, ¿no? A restaurar la comunión que se había perdido. Esto se se traduce en lo que vimos la clase pasada, la justificación, porque nosotros por medio de este acto somos declarados justos ante Dios. Y también vemos nuevamente la santificación porque somos transformados por su Espíritu. Entonces, el siervo no solamente nos limpia, nos cambia. Y la cruz, más que un símbolo, más que, pues, quisiéramos, ¿no? Podríamos ponerle un estandarte de guerra, es más bien un llamado. Si nosotros hemos sido redimidos, pues debemos de vivir como, como redimidos. Entonces, pues bueno, eh, el siguiente punto que vemos es esa justificación por fe. Vamos a ver cómo este mensaje profético se convierte en evangelio. Ese no es. Ahí está. En el capítulo, bueno, ahí en el capítulo 53, versículo 11, dice la palabra, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por tu conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, vamos a ir paso a paso viendo. Este versículo primeramente nos dice que Isaías no solamente profetiza el sacrificio del siervo, sino que también explica el propósito y su fruto. El sufrimiento de Cristo no fue un acto de derrota, ¿no? Sino que vamos a ver una obra completa que va a producir un resultado que no tiene marcha atrás, que es la justificación del pecado, del pecador, de cada uno de nosotros. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque en otras palabras, lo que quiere decir es que la cruz no es en vano, Cristo no muere solamente y cumple, sino que Él sufre con incertidumbre, su dolor tiene, perdón, él no sufre con una incertidumbre, su dolor tiene una meta y esa meta es que muchos sean declarados justos delante de Dios. Aquí la palabra que utiliza Isaías en el hebreo es sadak, que no significa ser justo moralmente, sino que es declarar justo legalmente, ¿no? Se trata de un lenguaje judicial del Antiguo Testamento y en este marco, eh, en este juego de palabras, vemos que el juez absuelve al culpable no porque lo merezca, sino porque otro se hace cargo de su condena, ¿no? Eso es lo que significa esa palabrita sadak. Y bueno, vemos que la gracia viene mediante la fe. Este acto de justificación no se va a lograr por un mérito humano, sino por la fe en la obra del siervo de Jesús. Isaías anticipa la gran verdad que siglos después iba a explicar Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 17, que dice, el justo por la fe vivirá. Ambos están hablando del mismo evangelio.
solo que, bueno, pues están desde extremos distintos. Isaías lo está viendo antes de la cruz y Pablo pues ya lo está diciendo después de que pasaron las cosas. Entonces, la fe en este contexto pues no es una atribución o una contribución del ser humano, sino que es el instrumento que recibe lo que Dios ya ha provisto. El hombre no colabora con nada a su salvación, ¿sí? Solamente en el mejor de los casos, el ser humano lo que podría aportar a su salvación, pues serían los pecados, ¿no? Que tendrías que dar primero pues, declararte pecador y para tener, encontrar esa salvación. Hay gente que a veces es muy orgullosa y no entiende esta parte, ¿no? El hombre no va a colaborar en nada con su salvación. Lo que hacemos es que la aceptamos como un regalo inmerecido. Martín Lutero dice, nadie puede conocer a Dios sin que al mismo tiempo se vea a sí mismo tal cual es. Y, y, y- y bueno, también vemos que, eh, ahí me pasé una, perdón. Bueno, Martín Lutero añade, ¿no? La justificación es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. ¿Por qué? Porque ser justificado por la fe significa descansar únicamente en Cristo, no en las obras, no en los méritos, no en la religión, sino en la gracia. Mucha gente, ¿no? La salvación se pierde, la salvación se... No, yo creo que un verdadero cristiano no se tendría que preocupar por eso. Sin embargo, bueno, es muy claro, ¿no? Ser justificado siempre va a significar descansar únicamente en Cristo. No podemos hacer nada, no podemos tener méritos, no podemos eh, apuntar a que estamos en la religión correcta, ¿no? De cierta manera decirlo así, sino que descansamos en la gracia. De esta manera, Isaías pues anticipa la misma verdad, ¿no? Con motivo de la reforma que acabamos de celebrar el sábado, bueno, entonces vemos, ¿no? Que ahí justamente pues toma fuerza lo que decían los reformadores, ¿no? Que la salvación no se gana, solamente se recibe. Dios no justifica al justo, sino al impío que cree. Entonces, esa es la esencia del Evangelio, la gracia imputada y no pues la justicia que algunos piensan que pueden llegar a alcanzar. El Evangelio completo, ¿no? Nos muestra un detalle teológico que anticipa Isaías. Dice que en el está. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El siervo no muere frustrado, no muere inseguro. Su satisfacción proviene de haber cumplido el propósito eterno que tenía el Padre. El sufrimiento termina en gozo porque su aflicción pues nace por nuestra salvación. Entonces, Isaías no solamente lo anuncia como un sacrificio, sino como una justificación perfecta, objetiva, algo que es suficiente. Cristo no nos da la posibilidad de ser salvos. No es como que un trabajo a medias. Lo que hace Cristo es que Él nos salva de una, ¿no? De una sola vez. Su obra, pues, no depende del esfuerzo humano, no depende de las ganas que tú le eches, sino que es meramente decisión divina. Mucha gente, tristemente, piensa que puede hacer cosas, ¿no? Hay tantas corrientes y no sé si alguno de ustedes la otra vez hubo algunos que se ofendieron, pero pues vaya, yo quisiera decirles que no es así, pero sí es así. O sea, hay gente que piensa que pues tiene que hacer algunos rituales, ¿no? Todavía como de liberación o rituales de, no sé, acercarse
a alguien que les va a dar una palabra profética, y nos damos cuenta que al final, bueno, la obra de Cristo no depende de nosotros. Imagínense lo imperfecto que sería eso. El ser humano tiene imperfecciones por todos lados, por donde lo quieras ver. Todos estamos perdidos, ¿no? Sin Cristo. Entonces, por eso Calvino, él dice que la justificación, ay, se me perdió eso. Bueno, él decía algo así como que la justificación es el acto por el cual mm, Dios está viendo a Cristo, entonces deja de ver nuestra culpa y pues nos reviste de su justicia. Entonces, en Isaías capítulo 53, versículo 11, eh, es, es, es que perdí la diapositiva, pero bueno, se contrapone con los que les decía en Romanos 3, ¿no? Es esa semilla profética. Ambos textos declaran que la justicia de Dios no se logra, no se alcanza por el mérito propio, sino que, pues bueno, se imputa. Isaías, pues ve lo que muchos profetas anhelaban ver, que el Dios santo del capítulo 6 sería el Dios que nos iba a justificar en el capítulo 53. El mismo fuego que purifica al profeta es el fuego que consume la culpa del hombre en el siervo, ¿no? Por eso, cuando nosotros decimos que Cristo justificó a muchos, pues no hablamos de una probabilidad, sino que estamos hablando de la eficiencia. Cristo murió para salvar y Él salva perfectamente, no hace las cosas a medias. Isaías predica mucho antes lo que Pablo iba a traducir siglos después. El justo no vive por su fuerza, sino por la fe en el siervo que lo justifica. Y al final, bueno, tenemos esta esperanza escatológica del reino mesiánico. Ahora en el capítulo 11, versículo 9, dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas del mar. Isaías no deja su mensaje, no termina el mensaje en el dolor del siervo, sino que apunta hacia la gloria del rey. El profeta empieza a contemplar y no solamente ve la humillación de Cristo, sino que también ve su exaltación, ve ese dominio eterno. Creo yo que a lo lejos, en ese horizonte que él puede vislumbrar, él entiende que el plan de redención no termina en la cruz, sino que va a ir hacia un reino restaurado. En un capítulo, ahí está, 11:9. Lo que comienza en el pesebre se afirma en el Calvario, sí, se sella en la tumba vacía, pero va a culminar en el reino eterno de Cristo. De esta manera, Isaías ve la historia completa de la salvación en tres actos: encarnación, redención y consumación, porque el Cristo que vino a morir iba a volver a reinar. En el capítulo 9 y hasta el 11, él describe una visión de la plenitud espiritual. Él dice que la tierra iba a ser llena del conocimiento de Jehová, ¿no? Como las aguas del mar. Y esta imagen, eh, el conocimiento de Dios, no es como información, sino que más bien como una comunión. Él promete que va a llenar cada rincón de la creación. En la teología, pues en nuestros estudios, pues esto apunta a la consumación del reino mesiánico, cuando toda la creación sea liberada del efecto del pecado y terminemos por ser restaurados bajo el señorío de Cristo. Romanos capítulo 8,
Versículo 21 dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Isaías está anticipando lo que Pablo va a explicar después. La salvación no solamente afecta al hombre, sino a toda la realidad creada. El Evangelio no termina solamente en el perdón de los pecados, porque mucha gente pensaría que así es. Pensaría que nuestra única meta, nuestro único objetivo es de cierta forma alcanzar el perdón de nuestros pecados, pero termina realmente en esa reconciliación cósmica de todas las cosas en Cristo. La esperanza escatológica de Isaías culmina en la visión de un rey perfecto, descendiente de David, que está lleno del Espíritu, que gobierna con justicia. Vemos que dice Isaías capítulo 11, versículo 14. Es que no sé por qué me la regreso. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Esta figura mesiánica encarnada, ¿no? Es el cumplimiento de toda la promesa del pacto. El trono de David, que había quedado vacío, iba a ser ocupada por un rey eterno, Cristo Jesús. Y dice Filipenses en donde se confirma, ¿no? Donde Pablo confirma esta visión, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y en términos proféticos, pues Isaías está describiendo, ¿no? Lo que en el Nuevo Testamento conocemos como la segunda venida de Cristo, cuando el siervo sufriente del capítulo 53 se manifestará como ese rey glorioso del capítulo 11. La finalidad del Evangelio, hermanos, es que Dios sea todo en todos. San Agustín, él dice que el fin del Evangelio no es que seamos salvos, sino que Dios sea todo en todos. Y esta frase es algo que resume muy bonito la escatología que pudiéramos nosotros adoptar, porque al final el último propósito de la redención no es el bienestar del hombre, sino que la gloria de Dios sea manifestada plenamente en su creación restaurada. En otras palabras, el Evangelio pues no termina con nuestra salvación, sino con la adoración universal del Creador y Redentor. Isaías nos conduce desde la santidad que vimos en el capítulo 6 a la redención en el capítulo 53 y en el intermedio podemos ver la gloria eterna en el capítulo 11. Esa vendría a ser, creo yo, la progresión perfecta del plan de Dios. Un reino donde la justicia habita, la muerte es vencida y la presencia de Dios llena la tierra como el mar cubre las aguas. Primera de Corintios, versículo 15, después del versículo 9, nos habla de esto. El Evangelio no termina en la cruz, siguió hacia el trono. No termina, ¿no? En esta redención del hombre nada más, sino que, pues, busca la restauración del universo bajo el reino del Cordero. Y por último, pues bueno, vamos a ver lo importante. Cristo, que es el cumplimiento de este anuncio profético. Lucas capítulo 24, versículo 27, dice, y comenzaron desde Moisés y siguieron por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, Isaías no habla vagamente del Mesías. Les decía en la introducción de la clase que él lo describe con una precisión muy detallada.
Cada punto de su mensaje converge en la persona de Cristo. Lo resumí de esta manera. Si quieren tomarle fotos, si no, yo se las paso más al rato. Vemos que en Isaías capítulo 7 versículo 14 nos dice que el Mesías nacería de una virgen. Aquí que la Virgen concebirá, ¿no? Después en el capítulo 9 versículo 7 dice que traería un reino eterno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. De ahí en el 53:5 dice, morirá por los pecadores, herido fue por nuestras rebeliones. Y en el capítulo 11 del 4 al 9, vemos que reinará con justicia sobre toda la creación. Obviamente no son literarias, no son, perdón, coincidencias de la literatura, no son coincidencias que nosotros podemos llegar a ver en el texto, sino que es esa evidencia del plan soberano que atraviesa 7 siglos. El mismo Dios que habla por Isaías, habla finalmente por su Hijo, como lo veíamos en Hebreos, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice que después de que habló de muchas maneras, ¿no? A los padres, ¿no? Ahora lo ha hecho por el Hijo. Cristo no viene a continuar la profecía, sino que está consumándola. Él es el punto final de toda esta revelación redentora, así como lo afirma Pablo en Corintios, en segunda de Corintios. Ay, que tampoco, no, ando muy chafa con las diapositivas hoy. Pero aquí lo tengo. Dice que porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Segunda de Corintios, capítulo 1 versículo 20. Am, Ahora, cuando Lucas narra el encuentro de Jesús resucitado con los discípulos en el camino de Maús, bueno, vamos a ver que se describe un momento decisivo en la historia de la interpretación bíblica, porque eh, dice perdón, la voy a buscar porque tampoco la puse, o si alguien la tiene que la quiera leer, Lucas 24:7, 24:27. ¿Nadie? Gracias, ya la encontré. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Fíjense que Cristo mismo se convierte en el hermeneuta, ¿no? Hermeneuta supremo de toda la historia. ¿Por qué? Porque él revela que las escrituras no solamente son una colección de textos dispersos, sino que es una trama que termina por converger en su persona. Entonces, vemos que Isaías no es un profeta que está aislado, ¿no? Sino que es la voz dentro de ese coro eterno que va a anunciar el mismo tema hasta que venga Cristo, la venida del Redentor. Por eso podemos decir que el Evangelio no nace en Mateo, ¿no? No nace con el libro de Mateo, sino que ya se estaba preparando desde Isaías. Entonces, a mí me gusta pensar que el Antiguo Testamento no es esa antesala vacía, porque mucha gente llega un momento que como que lo hace a un lado, ¿no? Sino que podemos darnos cuenta que es el camino que llega a conducir directamente a Cristo, ¿no? Como esa revelación. Tenemos que entender que Dios es el autor, Cristo es el contenido y el Espíritu Santo, pues sería el intérprete, ¿no? Es una manera desde una doctrina muy reformada de ver, un poco respondiéndole a lo que me decía Pedro al inicio. ¿Por qué? Porque Isaías representa el momento en el que la promesa se clarifica, ¿no? Se empieza como que a aclarar todo el panorama, pero su cumplimiento lo vamos a ver que se hace visible en Jesús. Entonces, pues el profeta empieza a señalar hacia adelante. Él empieza a decir, mira, el Evangelio eh,
va a señalar hacia atrás, pero va a llegar un momento en el que pues se van a juntar, ¿no? En que la historia va a chocar y ahí inicia el tiempo sagrado de la historia, ¿no? Porque entra Cristo en el centro de la historia. Calvino decía que los profetas no hablaron de otra cosa más que de Cristo, ¿no? Todos los anuncios de los profetas eran sombras que hallan su cuerpo en Cristo. Así, bueno, Isaías lo ve por revelación. Ahora la iglesia, nosotros pues ya lo podemos contemplar por fe y esta continuidad nos va a recordar que Dios pues no está improvisando la redención, no es que dice Dios, bueno, ya estos se portaron mal, ¿qué hacemos? No, vamos a ir a la tierra, ¿no? No, nada de eso. La redención la va a revelar progresivamente hasta completarse en este inicio del tiempo sagrado en Cristo. El Cristo que Isaías ve es el Cristo que nosotros servimos. ¿Cómo? Bueno, la visión de Isaías no solamente fue teológica, sino que es una visión que nos termina por transformar. El profeta vio al santo en el trono, también ve al siervo en la cruz, ve al rey en la gloria en el capítulo 6, pero nos enseña que conocer a Dios también implica adorarle, también adorarle implica servirle. Entonces, si Isaías creyó sin ver la cruz, pues nosotros, pues con más razón, que vivimos después de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos que confiar en las promesas cumplidas del Evangelio. Porque ese mismo mensaje, eh, sí, el mensaje no cambia. Sin Cristo, la historia no tendría centro. Cuando nosotros tenemos a Cristo, es que toda la historia empieza a cobrar sentido. Isaías ve al santo que se hace siervo, ve al eterno que se hizo Dios, que se hizo niño, perdón, y pues también él contempla el cordero que se termina por convertir en rey. Y me gustaría que antes de terminar esta clase pensáramos en tres cosas. La primera es que Cristo no apareció en la historia, la escribió. Isaías lo ve siglos antes porque la redención no es una reacción de Dios al pecado, no es como un plan de contingencia, sino que su plan eterno, en su plan eterno, desde la fundación del mundo, pues estaba esto, ¿no? Me gustaría que se preguntaran si viven con la conciencia de que nuestra fe está sostenida por un plan eterno. Otra cosa en que pensar, bueno, es que eh, si entendemos que el siervo del dolor es el rey de la gloria, porque el mismo que nos marca en el capítulo 53 de Isaías es el mismo que reina en Isaías capítulo 11. Me gustaría que pensaran y entienden que la cruz no fue el final, que solamente fue una coronación invertida del amor. Pregúntense cómo cambia eso nuestra manera en la que enfrentamos nuestro dolor y la obediencia que le tenemos al Señor. Y por último, cuestiónense si han pensado que el Evangelio no empezó en Belén y que también el Evangelio no termina en el Calvario, sino que comienza en el corazón de Dios y va a terminar cuando su reino lleno de gloria venga. Y como cristianos, tendríamos que cuestionarnos si estamos viviendo alineados al perdón nada más o buscando la esperanza del reino verdadero. No sé si alguien quiera comentar algo. Esta es la clase.